Hola otra vez, qué gusto poder estar compartiendo, poder vernos otra vez, poder escucharnos una vez más. Antes de comenzar el episodio me gustaría tomarme un pequeño tiempo de introducción de temporada para poder agradecer a Dios por lo bueno que ha sido. Venimos hoy comenzando nuestra segunda temporada, pero si yo miro la anterior, la primera, solamente puedo decir, solamente fue Dios. Gracias a Dios por todo lo que hizo. Si tú pudieras ver, y creo que voy a dedicar específicamente un episodio a ello, lo voy a anotar por ahí. Si yo pudiera, si tú pudieras ver si el backstage de todo este podcast, ya sea cómo surgió, cómo comenzó a crecer, cómo salieron los videos, cómo salieron los invitados, en fin, lo que pasa en la mente, el temor el cual estaba antes de comenzar, el temor que de repente aparece antes de grabar cada episodio, solamente podría decir y ver, bueno, es Dios. O sea, creo que gran parte de lo que está, y no me atrevo a decir todo, de lo que está pasando en este podcast no es de lo que Ian está haciendo, sino realmente de lo que Dios ha hecho por medio de Ian. Y por eso realmente me encuentro hoy día bastante agradecido, porque son bastantes los comentarios que he podido recibir respecto al podcast positivo, cosas que yo ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Gente que ni siquiera pensé que alguna vez me iba a escuchar, resulta que me escuchó también y me estuvo comentando. Y yo solamente digo, bueno, es Dios. Realmente es Dios, aquí estamos realmente y me gustaría volver a recalcar que, bueno, el objetivo de este podcast es poder ser ese puente para que a ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, pueda llegar aquello que a lo mejor necesitabas escuchar de parte de Dios. No porque yo sea una gran persona, un gran líder, un gran cristiano, un hombre bastante espiritual, sino simplemente porque soy un hombre cualquiera por el cual Dios quiso utilizar, y de las muchas formas que Dios va a hacer llegar cosas a tu corazón, quiso utilizar quizá un episodio de este podcast, un pensamiento, un reel a lo mejor que estás escuchando, no lo sé, para decirte aquello que necesitabas escuchar. Ese es el deseo de este podcast. Por eso, si me estás escuchando a este punto, te agradecería si pudiera darte la oportunidad de escuchar hasta el final. Creo que el tema de hoy día que vamos a estar hablando es un tema bastante bello. Y bueno, contento y feliz de lo que se va a venir en esta temporada. Se vienen buenos episodios planeados. Se vienen buenos invitados. En las próximas semanas van a venir un par de hermanos que la verdad en mi corazón admiro bastante. Van a venir también más invitados en singular, y va a venir una invitada muy, muy, muy especial para mi corazón. No quiero dar ahí spoilers, pero viene una invitada que tiene ya algo me pasa cuando la pienso, pero bueno, va a estar compartiendo con nosotros respecto a sus reflexiones, respecto a lo que ha vivido con Dios, y contento la verdad de lo que viene. Bueno, si te gustaría apoyar este podcast, una de las formas que tú lo puedes hacer es, por un lado, comentar si hay algo que te gustó, creo que ese siempre sería bueno, y también poder compartir. Estamos subiendo constantemente Reels en Instagram, por lo tanto, y TikTok también, estamos en TikTok también. Si hay algo que te guste, sería bueno, te agradecería compartirlo. Si hay parte del episodio que te gustó, siempre es bueno poder compartirlo y sobre todo también no perderte la oportunidad de suscribirte y de seguir las plataformas de audio para no perderte de nada de lo que está sucediendo. Así que bueno, el episodio de hoy, sin más preámbulos, voy a estar compartiendo una de las metas de vida, puedo decir, que tengo desde ya hace unos muchos años atrás, que siento que tiene mucho que hablar a nosotros. Quizá a lo mejor no va a llegar a ser tu meta de vida. Para mí es una de las razones por la cual yo digo, si no logro esto, realmente no me sentiría autologrado o no sentiría que logré mi objetivo en la vida, por decirlo de alguna manera. Quizá a lo mejor para ti no va a ser así, pero algo podemos sacar de todo esto que vamos a estar conversando hoy día. Vamos a estar hablando acerca de la próxima generación que viene, ya sea la próxima generación que va a venir de ti, ya sean hijos, nietos, lo que sea, o que ya están, tal vez, a lo mejor tú me estás escuchando y ya existen hijos, ya existen nietos, no lo sé. O vamos a estar hablando de la generación, a lo mejor quizá tú no tienes planeado tener familia o hijos, no sé, hay gente que no, y totalmente respetable esa decisión, pero sí aún así tengo una responsabilidad con la generación que viene. Entonces, realmente el episodio de hoy se llama Por los que vienen,
y te doy la bienvenida a poder darte la oportunidad de escucharlo. Por los que vienen es algo que realmente ha estado en mi corazón bastante tiempo, porque creo profundamente que me encantaría poder dejar un gran legado y no ser olvidado al momento de morir. Nacemos, crecemos, hacemos nuestra vida, morimos, a veces nos esforzamos tanto por tener esos logros que al momento de morir ya no valen nada y que nadie va a recordar. Con esto no estoy diciendo que no nos esforcemos o no hagamos esas cosas. Al contrario, yo también voy en ese camino. Pero me gustaría ser una persona a la cual recuerden. Y no necesariamente por ser famoso, no realmente ni siquiera por este podcast, la verdad. Sino más bien por aquello que yo hice en mi generación. Y creo que eso es bastante importante. Creo que el mejor legado que puedo dejar, esto es mi punto de vista, no tiene realmente por qué ser el tuyo, a lo mejor tú tienes otros objetivos, pero para mí el mejor legado que podemos dejar es el legado que vamos a dejar a nuestra próxima generación. Que te puedan recordar por lo que tú hiciste algún día, que te puedan recordar por los cambios que, gracias a las decisiones que tú tomaste, pudiste hacer un cambio en las personas que van a venir. Un ejemplo de esto, lo más probable es que sean nuestros propios abuelos. Yo no sé si esto es una realidad de Chile, Latinoamérica o a lo mejor también en otros países se da, pero sí he visto bastante de que la generación de nuestros abuelos no tuvo las mismas oportunidades que nuestra generación tiene. De hecho, me atrevería a decir que nuestra generación es muy privilegiada comparada con la generación en la cual ellos vienen. Y la mayoría de las veces tiene que ver por lo que ellos decidieron e hicieron en su tiempo para que hoy día nosotros estemos en este lugar. No sé si es tu caso, pero en el caso de mis abuelos venían de campo. En esos tiempos, venir de campo, venir de una zona rural, es distinto un poco a lo que vive hoy día, porque hoy día en la zona rural todavía llegan escuelas, llega educación, llegan servicios. En ese tiempo no llegaba nada. A mí me impresiona cómo mi abuelo, que vivía en el sur de Chile, ahí campo verde, como mi otro abuelo que venía de parte del desierto, tierra, decían, bueno, que iban al baño en lugares que a lo mejor no estaban en la misma casa y un sinfín de cosas, que no tenían acceso a la educación, lograron sacar adelante familias y lograron darnos oportunidades que a lo mejor ellos no tuvieron. Pensando quizá, tal vez, no lo sé, en los que venían. O quizá nuestros padres, quizá no fueron tus abuelos, quizás son tus padres los que quizás no tuvieron esa educación, pero hoy día se están esforzando para que tú, lo que a ellos les costó, quizá a ti no te cueste. Están sembrando una semilla que después en algún tiempo nos va a tocar sembrar a nosotros para la próxima. Mis abuelos y mis abuelas, la verdad, los admiro bastante y quiero darme la oportunidad de honrarlos también en este episodio. A mí me encanta sentarme a la mesa con ellos y escuchar las historias de cómo ellos surgieron, cómo era su infancia, que la verdad son infancias bastante duras, cómo crecieron, cómo se esforzaron, cómo tuvieron su primer trabajo, cómo tuvieron el trabajo por el cual se dedicaron a años, cómo lo pudieron ofrecer, en mi caso, en mi familia, educación a mis papás y a mis tíos y tías. Es bello escuchar esa historia, es bello, me encanta cómo hay una historia de mi abuelo, no me la sé muy bien, la verdad, donde realmente se coló, no sé si cómo se dice la palabra, pero se metió donde no tenía que meterse, forzadamente a hablar con un jefe para que le diera un trabajo. Me encanta poder admirar esa valentía, tan osados que eran, y sobre todo es admirable de esa generación de surgir y de ver realmente cómo ellos partieron de quizá lugares donde no habían tantas oportunidades a tener, y no hablo solamente de un nivel económico, sino también de una calidad de persona, de una calidad de creyente en Dios también, llegar a donde hoy día están. También me gustaría honrar a mi madre, tomarme el tiempo, y todo esto tiene que ver con el episodio, porque me recuerdo que mi mamá, cuando era pequeños, sembró una semilla muy importante a nosotros. Mi papá también, quiero dejarlo claro, por si me está escuchando, no lo sé. Mi papá también, pero mi mamá sobre todo nos decía algo que a mí me quedó mucho en mi corazón. Me recuerdo que mi mamá muchas veces en la noche, cuando me iba a acostar, llegaba a nosotros y nos decía, bueno, voy a hablar en mi persona específico, me decía, si algo yo te quiero pedir,
es que cuando tú crezcas, nunca te olvides de Dios. Y me emociona un poco estas palabras y sí me llegan mucho en mi corazón porque viendo hoy día, hoy día estamos viviendo los frutos de lo que ella en un momento sembró. Yo doy gracias porque mi mamá nunca me obligó a ir a una iglesia. Obviamente sí me llevaba, me pedía que la acompañara, pero nunca me obligó a ir a una iglesia, nunca me obligó a leer la Biblia. Después de adolescente, mucho menos me obligó a seguir a Dios. Lo que hoy día soy realmente fue por decisión propia, pero gracias a las consecuencias de lo que mis padres hicieron alguna vez. Y me deja la vara alta porque en algún momento me va a tocar a mí. Me va a tocar a mí. Pero mi madre, que siempre oró por nosotros y realmente es una de las amantes grandes de Dios, inculcó eso en nuestro corazón. Inculcó eso en nuestro corazón, de que siempre tuviéramos la libertad de buscar a Dios por nuestra cuenta, pero nos llevó a enamorarnos de Dios por nuestra propia decisión, gracias a lo que ella quiso inculcar en nosotros. Entonces, bueno, por un lado honrarla, pero también mostrar igual la bendición de tener esa oportunidad. A lo mejor tú vas a hacer esa bendición para tu próxima generación. A lo mejor yo tuve la bendición de nacer y crecer en una familia cristiana, aunque creí realmente cuando era un poco más adolescente, pero a lo mejor tú no tuviste la oportunidad y me gustaría, y yo siento, no quiero decir de mejor y peor, pero qué bendición de la oportunidad de quizá haber conocido a Dios más adelante. A lo mejor quizá no viniste a conocer a Dios en tu adolescencia y a lo mejor tú vas a ser esa persona en la cual aquellas heridas que se provocó por estar lejos de Dios va a ayudar a que tu nueva generación no las tenga. Aquello que a ti te costó, aquello que tú te heriste, aquello que a lo mejor sí te dolió, vas a ayudar para que lo que tu generación que viene no le duela, no se dañe. Entonces, lamentablemente hoy día considero, voy a hablar como la gran mayoría, vivimos en una generación bastante egoísta en la cual pensamos solamente en nuestro propio éxito y no en lo que nuestras decisiones van a traer en una próxima generación. Incluso hay mucho a lo mejor hoy día esta generación en la que menos está pensando en una próxima generación, porque hoy día es la generación donde quizá menos hijos se tienen también. Entonces, decisión de cada uno, creo que la respeto. Más bien creo de que sí es una realidad, de que si antes en la antigua generación se pensaba mucho en los hijos, en los nietos, quizá hoy día se llega a ver un poco como antiguo, un poco como fuera de moda estar pensando quizá a tus 20 y tantos años la generación que viene. Quizá a lo mejor a mí me tarde mucho en tener hijos aún, pero sí creo que las acciones que estoy haciendo hoy día, que hice a lo mejor hace unos años, pueden traer gran bendición a mi generación, y todo parte por un corazón que esté totalmente enamorado de Dios. Cuando tú buscas a Dios y le decides dar tu vida completa, no solamente estás asegurando tu vida entera, sino estás asegurando la vida de tu generación. Y a mí me gustaría, y tomo aquí un paréntesis, que cuando a mí me recuerden y digan, bueno, el abuelo, el abuelo Ian, bueno, el abuelo que amaba a Dios, el abuelo que no era perfecto, el abuelo que a lo mejor sí era medio loco, pero que amaba a Dios, que tenía una fe en Dios, que nos motivó realmente, a creer en Dios por su propio ejemplo, que a lo mejor de loco tenía un podcast por ahí. Ese es el ejemplo, el legado que me gustaría dejar, que se pueda demostrar muchas cosas, se pueda demostrar que se puede amar a Dios locamente aún en esta generación. Se puede amar a Dios, se puede buscar a Dios, se puede confiar en Dios. Dios sigue siendo bueno. Quiero ser ejemplo de esas cosas para mi próxima generación. No solamente llegar y mostrarle la vida, mira, bueno, aquí dice que Dios es bueno, sino ser ejemplo, mira, Dios fue bueno con mi abuelo. Dios fue, o más aún, Dios fue bueno con mi papá. Ese ejemplo de que Dios es bueno con nosotros. Ese es el legado que me gustaría dejar. La Biblia nos cuenta la historia de dos hombres. Yo te la voy a contar más que leértela. Esto se encuentra en Génesis 25, si no me equivoco, de dos hermanos, Jacob y Esaú. La Biblia nos cuenta de que en esos tiempos ser el hijo mayor era una de las cosas más importantes, porque tenías beneficios por ser el primogénito que nadie más tenía. Y no solamente tú, sino también por consecuencia de la generación que venía. Y sobre todo en estos tiempos donde, para ponerte en contexto, Abraham, una persona bastante importante en la Biblia, nos cuenta de que Dios le hizo una promesa. Le dijo, bueno, las naciones van a ser benditas por medio de ti y tu descendencia va a ser gigantesca, enorme. De hecho le dijo, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar o no, bueno, así de grande va a ser tu descendencia.
De Abraham nació su hijo Isaac, y de Isaac vienen estos dos hijos que son Esaú y Jacob. Entonces había un peso grande, una bendición grande, como un premio que cobrar, me gustaría decirlo, por ser nieto, en este caso, primer nieto de Abraham, que Dios le había hecho esta promesa. Y también se le hizo a su padre y por consecuencia se le iba a hacer a estos chicos. Resulta ser que Esaú era quien iba a ser el bendecido por tener esta promesa. Pero aquí hay dos percepciones distintas respecto a ello. Y me gustaría poder hacer hincapié y decirte, bueno, tú en este tiempo, independiente de la edad que tengas y en la condición que estés, ya tengas hijos o no tengas hijos, o estés planeando o no, ¿qué rol vas a querer jugar en tu historia? Y esto es importante. Esaú, siendo el mayor, nos cuenta la Biblia de que Jacob atesoraba eso, pero no podía tenerlo porque era el menor. Entonces cuenta la Biblia de que Esaú llega un día después de cazar, hambriento, y bueno, dice que Jacob cocinó un plato de lentejas, nos cuenta la Biblia, bueno, o nos dice un guiso rojo, nos dice, pero lo vamos a interpretar como lentejas. Y Esaú le pide un poco, y Jacob viene un poco pillo, un poco no sé si malo es la palabra, pero le dice, bueno, yo te voy a dar un plato de lentejas, siempre y cuando tú me des tus derechos de ser hijo mayor. Esaú le dijo, bueno, si eso es lo que quieres, quédate con los derechos, estoy muerto de hambre, dame ese plato de lentejas, y vendió su primogenitura, vendió la bendición de tener un cambio por un plato de lentejas. Y muchas veces nosotros somos de la misma manera. Vendemos lo que podemos hacer en nuestra generación, vendemos la bendición que podemos ser nosotros. Al tener un espacio, al darle un espacio a Dios en nuestra vida, esa bendición a nuestra próxima generación la vendemos por cualquier otra cosa, incluso por nuestro propio éxito, a lo mejor por nuestro propio crecimiento personal, a lo mejor por nuestras propias decisiones que a veces son un poco egoístas, no pensando en los que van a venir. Entonces mi invitación el día de hoy es que dejarte una semillita en tu corazón de que toda decisión que tú tomes de ahora en adelante sí o sí va a repercutir en aquellos que van a venir, y está en tu decisión y está aún más en el espacio que tú le des a Dios en tu vida, si esas decisiones van a repercutir para bien o van a repercutir para mal. Lo que tú vas a sembrar va a ser una buena siembra para que puedan cosecharlo esta próxima generación, o vas a sembrar poquito o vas a sembrar mala siembra para que ellos puedan sacar menos allá adelante. A mí me gusta cuando la Biblia habla de las generaciones, porque siempre hay algo bueno entre generación a generación. Y aquí me gustaría poder recalcar, esto sí lo voy a leer en Salmos 78, versículo del 5 al 8. Dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, y esto es importante, y les ordenó a nuestros antepasados que se les enseñara a sus hijos para que la siguiente generación las conociera. Incluso a los niños que aún no habían nacido, a ellos a su vez les enseñaran a sus propios hijos. Y esto es lo importante, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros. En ese tiempo hubo un tiempo donde Dios hizo con Moisés, no voy a entrar mucho en especificación, pero Dios hizo con Moisés todo aquello que tiene que ver con abrir el mar y liberar a Israel, lo que vemos en Semana Santa constantemente. Y bueno, este versículo tiene que ver un poco en contexto con la generación que pasó después de eso, con aquella generación que no vivió eso, con aquella generación que no vivió cuando se abrió el mar, que no vivió a lo mejor cuando se liberó de Egipto, que no vivió aquellos milagros. Dice, bueno, la instrucción es que ustedes le enseñen a sus hijos lo que vivieron, para que no se olviden, para que pongan su esperanza en Dios y para que no se olviden de las grandes cosas que Dios hizo con sus abuelos o con sus padres. Y esto me encanta porque creo que algo importante en nuestra responsabilidad es confiar en Dios, que Dios anota. A mí me encanta anotar cada cosa que hace Dios en mi vida, anotarlas, porque yo quiero en su momento poder enseñarle eso a mis hijos, poder enseñarle eso a mis nietos, que ellos puedan ver realmente lo que Dios hizo en mi vida, y que si Dios lo hizo con su abuelo, si Dios lo hizo con su papá, con mayor razón lo puede hacer con ellos. Eso es importante, lo que quiero hoy día plantar en tu corazón. Hebreos 11:13 nos dice, habla de un montón de personas que creyeron en Dios, y dice: todas estas personas murieron aún creyendo en Dios, lo que Dios le había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Y aquí yo quiero introducir de nuevo un poco a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham.
le dijo: tu descendencia va a ser grande, va a ser incontable como las estrellas del cielo. Pero Abraham no alcanzó a ver esa promesa. Abraham murió y su descendencia no era grande. De hecho, Abraham tuvo un par de hijos y murió. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿Dios es malo? No. La promesa continuó con sus hijos y continuó con sus nietos y continuó con sus bisnietos, por decirlo de alguna manera, y se cumplió. Si tú lees la Biblia, ves cómo pasaron un par de generaciones y Dios empezó a multiplicar la descendencia de Abraham. Abraham no lo vio, pero eso fue razón para que Abraham decidiera no buscar a Dios, para que Abraham decidiera desmotivarse, para que Abraham decidiera dejar de creer. No, al contrario, fue razón para que Abraham creyera con más fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tú hoy día creas a Dios con fuerza es aquello que tú vas a ver en tu próxima generación. Y eso es importante. Yo deseo en mi corazón, y me gustaría decirlo desde ya, y qué bueno que va a dejar quedar grabado en un podcast o en un video, espero que pueda mantenerse en el tiempo. Mi deseo es poder ver una generación que ame a Dios, que busque a Dios. Me encantaría ver una generación, hijos, nietos, que sean bendecidos por su confianza en Dios, que de ellos se levanten grandes personas que puedan ser de bendición para otros, que puedan ayudar a otros, que puedan ser una bendición no solamente como personas, sino también que puedan ver de Dios a través de ellos. Ese es mi deseo en mi corazón. Pero para poder ver eso, una realidad, primeramente a mí me toca creerlo y me toca comenzar a trabajar y comenzar a hacer acciones en pos de ello. Por eso, creo que hay, tú puedes decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Mi consejo, no sé si es consejo, pero lo que me gustaría comentarte hoy es: pon atención a las cosas que estás haciendo hoy, pensando en aquellos que van a venir el día de mañana. He escuchado totalmente en muchas prédicas y por ahí que hay 3 decisiones más importantes en la vida del cristiano, pero no quiero hablar del cristiano, sino de cada persona. 3 decisiones, deben haber muchas, pero estas son las 3 principales y yo la verdad las comparto. Primeramente, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Cuando tú decides darle la oportunidad a Jesús ser parte de ti, créeme, tu vida cambia. Y no solamente tu vida cambia, aseguraste toda una generación bienestar por un Dios que va a cuidar de ella. Realmente, cuando nosotros decidimos darle esa oportunidad a Dios, nuestra vida cambia en 180 grados totalmente, y no solamente la nuestra, sino también la de nuestra próxima generación. Entonces es la primera y mayor gran decisión que tiene cada persona en su vida, poder aceptar quién es Jesús y poder aceptarlo también en nuestro corazón. La segunda decisión es aceptar nuestro llamado. No voy a entrar mucho en profundidad porque creo que hablar de llamado o lo que Dios nos construyó para hacer en la vida, hay mucho más que entrar y hay miles de llamados. Dios nos llamó, Dios me llamó a algo, a ti te va a llamar quizás algo totalmente distinto. Tienes algo contigo y esto realmente es para un episodio completo, diría yo. Pero aceptar nuestro llamado, poder buscar lo que Dios quiere con nosotros y poder desarrollarlo. Y tercero, y me gustaría también dedicar un episodio a esto, creo que a lo mejor eso podrían ser los próximos episodios: con quién voy a compartir ese llamado, o con quién voy a compartir mi vida, o quién va a ser la personita, la mujer o el hombre, si me estás escuchando, que va a compartir mi vida en este camino llamado vida. Son una de las 3 importantes. ¿Y por qué son una de las 3 importantes? Porque tomar malas decisiones, y no hablo de perfección, y quiero ser muy claro, yo en este episodio totalmente estoy alejado de hablar de perfección, pero tomar malas decisiones en estos aspectos podrían traer grandes consecuencias, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra próxima generación también. O sea, tener una vida sin Jesús, créeme, es una vida que a lo mejor hoy día te esté resultando, pero podría ser mucho mejor teniendo a Jesús, a un Padre Celestial de tu lado. No aceptar tu llamado o no buscar tu llamado podría hacer que totalmente desperdicies tu vida realmente, que creo que es uno de los más grandes riesgos que tienen los cristianos hoy en día. No es que no crean en Dios, sino creo que la mayor consecuencia es de que desperdicien su vida no buscando lo que Dios quería hacer con ellos. A lo mejor Dios quería ponerlo en grandes lugares de influencia, grandes lugares a lo mejor de repercusión, y no lo hicieron realmente porque no buscaron realmente lo que Dios quería con ellos, y eso trae totalmente consecuencias, no solamente a ti, sino también a tu futuro. Y también elegir una mala pareja, elegir al tóxico o a la tóxica, no, mentira, no quiero entrar en ese tema, pero elegir una mala pareja
créeme, sí determina mucho de los próximos pasos que tú vas a dar, de las próximas cosas que tú vas a vivir. Entonces, escojamos bien. No escojamos perfecto, porque no hay un perfecto. Quiero dejarlo claro. Pero sí escojamos bien, porque de ello va a determinar lo que va a venir en las próximas generaciones y también en los que vamos a vivir en los próximos años. Ya a modo de poder ir terminando, me encanta mucho cuando Dios habla en la Biblia una frase en específico, y cuando yo la escucho en mi corazón sí se me entremece algo. La frase de generación en generación. Me encanta cuando Dios habla no solamente de una generación, sino que algo pasa de una generación a otra generación. Y me gustaría darte un ejemplo de esto. En Lamentaciones 5:19 dice: pero Señor, tú serás el mismo para siempre, y tu trono continúa de generación en generación. Ahora yo te pregunto, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Señor que será el mismo para siempre? Ese Dios tierno, ese Padre amable, ese Padre bondadoso, ese Padre amoroso, que si está siendo bueno en tu generación, y aquí quiero darte, si tú estás conociendo a Dios y Dios está siendo bueno contigo, lo va a seguir siendo con tu próxima generación. Si Dios fue bueno con las generaciones anteriores, tus abuelos, tus padres, lo va a seguir siendo contigo. Creo profundamente que gran parte de lo que nosotros estamos viviendo es consecuencia de lo que nuestros padres, de lo que nuestros abuelos hicieron alguna vez. Ahora, quiero entrar un poco más profundo. ¿Y qué pasa si meto la pata? ¿Qué pasa si a lo mejor tomo malas decisiones? Yo soy de los que creo profundamente en los nuevos comienzos. La Biblia me habla de nuevos comienzos. La Biblia me habla de generaciones que no fueron perfectas. Si tú lees la generación de Jesús, entre ellos hay una prostituta. Y tú puedes decir, ¿qué hace una prostituta en la generación de Jesús, en la generación del Salvador? Bueno, Dios la quiso poner ahí, Dios la usó, y de su vida a lo mejor totalmente apartada de Dios, Dios la usó, y creo que hay mucho, se llama Rahab, y hay mucho que hablar acerca de ella. A mí me encanta la historia de ella, la verdad. ¿Y tú crees que Jesús se avergonzó de ella? ¿Tú crees que Jesús dice, bueno, esta va a ser la parte que vamos a omitir un poco de mi generación? Al contrario, está en primera portada en versículos como en capítulos como Hebreos 11, uno de los capítulos más bellos de la Biblia. Está ahí totalmente como portada, porque Dios no teme a las equivocaciones. Él puede dar nuevos comienzos a las cosas. Otro ejemplo de esto es David. David se la dio un poco de cochinón y se metió con una mujer casada. Y de hecho hizo grandes cosas. Al esposo lo mandó a matar. Fue un tema bien feo. Y tuvo un hijo con esta mujer, Salomón. Y tú dirías, bueno, pasaría de que Salomón tuvo consecuencias, o a lo mejor fue alejado de Dios porque a lo mejor su papá pecó y ese hijo fue nacido en pecado. Dios lo usó de igual manera, y Dios lo usó grandemente, y Salomón escribió grandes pensamientos en sus proverbios, y Dios lo usó como un gran rey en su tiempo. Entonces Dios puede dar nuevos comienzos. Entonces Dios puede darte nuevos comienzos. Así que si me diste la pata y dices como, mira, yo ya estoy muy viejo, a lo mejor yo ya tomé mis decisiones, o a lo mejor yo no tengo la vida perfecta del cristiano, mira, ¿sabes qué? Deja que, si alguien tiene que decirte que no, no dejes que seamos nosotros los cristianos, no dejes que seamos nosotros a lo mejor, que sean las personas cuadradas. Si alguien te va a decir que no, que sea Dios. Y créeme, Él está decidido por darte nuevos comienzos. Si a lo mejor tú piensas que, bueno, ya metí la pata en esta generación, créeme, Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Solamente déjase las cosas a Él. Finalmente termino con Salmos 91. Dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Y siento que Dios sea nuestro refugio. Y más que refugio, precisamente su palabra lo dice, esconderse realmente de los peligros en ese refugio. Me encanta que aquí David, creo que fue David aquí, escribió hogar. Tú has sido nuestro hogar. Tú has sido nuestra casa. Y creo que precisamente eso es Dios. Yo por lo menos creo que es una de las grandes palabras con las cuales puedo definir a Dios. Casa, hogar. Realmente el lugar donde me siento seguro, donde me siento yo, donde me siento en confianza, donde me siento protegido, donde me siento amado, donde siento que a lo mejor nada me va a pasar, nada me va a fallar. Ese ha sido mi Dios para mí. No sé a lo mejor qué puedas responder tú con ello, qué ha sido Dios para ti, pero eso ha sido mi Dios para mí. Y me encanta como David dice, no solamente
Dios ha sido un hogar para mí. Dios, a lo largo de todas las generaciones, ha sido nuestro hogar. Mi deseo es que en unos años más tú puedas estar levantando estas mismas palabras. Mi deseo es que al poder ver a tus hijos, y si a lo mejor tú ya tienes hijos, puedas estarlos viendo ahora en este momento, puedas pensar en ellos, y la idea es que tú puedas pensar cómo en algún momento al ver tus hijos, al ver tus nietos, yo por ahora solamente puedo imaginarlo, puedas decir: Dios, tú has sido nuestro hogar. Realmente tú has sido nuestro hogar. Yo creo que tengo una responsabilidad más grande porque mis abuelos sí fueron cercanos a Dios. Entonces, Señor, has sido hogar de mis abuelos, has sido hogar de mis padres, has sido hogar en mi corazón, y mi deseo y lo que yo voy a trabajar es que para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos y los que yo no voy a lograr a ver, y disculpa, pero aquí me emociona un montón, vas a ser nuestro hogar. Vas a ser ese lugar en el cual vamos a estar seguros, ese lugar en el cual podemos descansar y en algún momento nos vamos a volver a encontrar contigo allá arriba. Los voy a ver a todos allá arriba, no voy a perderme a ni uno, porque tú has sido nuestro hogar. Ese es el deseo de mi corazón, ese es el mejor legado que yo siento que puedo dejar, y esa es la invitación que te puedo dejar. Si estás creyendo en Dios, si estás llevando una vida cristiana, o si quieres comenzar a tenerla, o a lo mejor si no conoces a Dios, créeme, no hay mejor lugar que las manos de Dios, que las manos de Él, que las manos de papá. Y precisamente ese es mi deseo. Entonces, no sé si me acompañas terminando este episodio orando. Creo que hay mucho más que compartir, pero el tiempo no nos da. Pero sí creo profundamente sentir, antes de terminar, decir en mi corazón es que yo quiero, no te conozco, pero yo quiero que la próxima generación, cuando te vea, pueda decir: Dios ha sido bueno con ella, Dios ha sido bueno con él. Él ha tenido fe, ella ha tenido fe. Se puede confiar en Dios. Se puede hoy día levantar buenas familias, se puede hoy día levantar vidas totalmente creyendo en Dios. Se puede, porque lo he visto en mi abuelo, en mi abuela, en mi padre, en mi madre, o simplemente si a lo mejor no va a tener hijos, por cualquier situación, que la nueva generación pueda verte a ti y decir: Dios puede hacer grandes cosas con nosotros porque veo lo que está haciendo con ellos. Ese es mi deseo en mi corazón y el deseo del legado que yo quiero dejar en esta vida. Así que bueno, si me acompañas orando, te lo agradecería, pudiendo cerrar tus ojos. Padre, te doy gracias por la gran bendición de hoy día estar retomando este episodio y de lo que hablamos el día de hoy. Nuestro deseo, papá, es que más que estar enseñando una religión a la generación que viene, podamos enseñar realmente ese hogar, papá. Que así como tú mencionabas, Padre Santo, en Salmos, si no me equivoco, sí, en Salmos, papá, podamos enseñarle a los que vienen lo bueno que tú has sido con nosotros. Más que enseñarle, bueno, vamos a enseñarle, Señor, tu palabra, pero más que enseñarles tu palabra, vamos a ver lo que tú hiciste con nosotros por medio de tu palabra. Que además que decirle, bueno, Dios es bueno, ellos puedan ver en nuestra vida que Dios realmente ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido amoroso, a través del ejemplo que nosotros mismos vemos y respecto a las decisiones que hoy día tomemos hoy. Te quiero pedir, Padre, que hoy día en el corazón de cada persona pueda ser quitado todo deseo de vivir egoístamente solamente pensando en ellos. Independiente vayan o no a tener hijos, papá, pensemos en la generación que viene para nosotros ser esos facilitadores, esa bendición, Señor, para ellos, así como en su tiempo quizás nuestros abuelos o quizás gente que no conocemos, pero sí de la generación anterior, lo fue para nosotros, Señor. Te amamos, papá, dejamos este deseo en nuestro corazón y yo te quiero pedir que toda persona que hoy día me escuche pueda dejar un gran legado en la generación que viene. Y también pido lo mismo para mí. Guarda el corazón y aprovecho de pedir, Señor, por toda aflicción que esté viviendo toda persona que me escuche, responda a sus oraciones, bendice su vida y que esta semana que se viene sea una semana de éxito, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, termino este episodio invitándote a suscribirte una vez más o a seguir las plataformas de audio si es que no lo has hecho para que no te pierdas de nada. Fragmentos de este episodio van a estar subidos también en forma de Reels o en TikTok también, para que puedas darle una vista, a lo mejor para poder compartirlo o tenerlo si te gustó. Y eso, realmente contento de estar una vez más compartiendo juntos y bueno, bendecir tu vida. Totalmente atento a los comentarios que quieras decir por ahí por las redes sociales y te doy la bienvenida a la Contrasequía.